Lakesh, Bishabelesh, Bish Uchuchen Sasa Tafinalesh Lek in Behlai, ojalá te yabachkimak olal, tan y que Behlai jueves 8 de agosto, Tiuhabi 2024, Tiles Tukila, Lemashlat in Keshite Kutsikbalta Wetelesha, Aet Hailesh, Bernardo Kamal Itza, Impat Kabay, Chan Arush. Título en su tukila, yang ta su casa y teche, le sama el 9 de agosto, en ubeta lupe chimpolal, tuba pachupe manquinal, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Tel tunek ingela y chimpolalo, yang hoy gotsikwatamane que tlak y lobo, tuskuyakobe, estoy con mi pueblo, estoy con mis hermanos, no los dejo solos, estoy hombro a hombro con ellos en la defensa de sus derechos. Beyalco, pero esto es un decir. En la práctica, dista mucho de la realidad. Tumeyaba y Chilobe, es mejor para ellos hablar de la parte romántica, como el chachak, el hetzmek, corregir la escritura, pero no hablar de la realidad, porque tienen mucho miedo o se quedan sin trabajo. Otros también, de alguna otra manera, si llegaran a hablar de la realidad, son asesinados. Es allí, pues hay muchos problemas. Muchos de nuestros hermanos que tienen que ver con los pueblos originarios, pues se encuentran en el poder, pero no hablan de la realidad y temen mucho hablar de la realidad. Es por eso que muchos pueblos indígenas hasta hoy tienen graves problemas. Solo basta una mirada desde la cultura maya. Hoy en día vemos aún cómo es que nuestros pueblos, muchos de ellos, no solamente son discriminados, en el tema territorial, son despojados de sus tierras, pero muchos de los hermanos mayas, sobre todo que se encuentran con la maestría, con el doctorado, en los temas de derecho, en la cuestión de la medicina, y muchos de ellos pues no dan la cara, tienen mucho miedo de dar la cara, y lejela, pues que es como una alta traición a las culturas originarias, porque en realidad, si analizamos en el caso de la cultura maya, pues realmente descansa en la milenaria milpa. Tu maijile kolo ti kuhosa machen kabi, kuhosa nali, hukum, y tu la uchukamba. De la venta de esos productos, pues de cierta manera han financiado a muchos de nuestros hermanos que se encuentran hoy con alguna carrera, pero luego temen regresar al territorio y temen dar un servicio al pueblo originario. Ellos no pagan, no tienen para pagar. Si regreso allá, es como retroceder. Es mejor quedarme en la ciudad y la comodidad de la ciudad. Bellaco. Bueno, yanquina mayaco, pero beyubetco. Hoy en día entonces vemos esta alta traición hacia las culturas originarias, porque de cierta manera, como la milpa patrocina a los profesionales, que de cierta manera se occidentalizan, entonces ya no regresan. Y de esa manera la milpa se queda sola. Y no solamente sola. Hoy en día vemos que cada vez los que trabajan la milpa, pues la edad fluctúan entre los 50, 60 y 70, y los apicultores de la misma manera. Son muy pocos niños que hablan la lengua maya, cada vez no los hablan. Y y detrás de cómo hablar y la práctica de la milpa, pues la cuestión alimentaria también cada vez muchos de nosotros nos alejamos. Es mejor comer una pizza, un hot dogs, que también comer lo que tenemos en el solar. Y le gela ya chilo en bataxisque, tu le bashok mankesh kutasa tono, mak le bashianto honel. Solo vemos los resultados. Nos estamos enfermando gravemente por terribles enfermedades incurables. Y le gela machin le gelo, tico shupikbai. Y le gela que no estamos oxigenando nuestra economía. Y por otro lado, al no trabajar nuestros propios alimentos, porque trabajar nuestros alimentos es convivir con nuestra familia. Al convivir con nuestra familia es transferir experiencias y conocimientos. Desde tu palilo ve, kukalo hay calcunco ve, tu va pacho mots kosh alik ve ya umiatzilo. Enriquecer el mots, enriquecer nuestras raíces, cierta manera nos permite caminar. Y le la kutasik tu neupe kushtali ichilonesh, tu menecos alego hos contanil. Vale, tile sutuktuna, casquejela, es para mostrar de que, pues todos los que vivimos en territorios indígenas, los que de cierta manera nacemos desde el territorio indígena,
se encuentra un ADN que tiene que ver con los pueblos originarios. Pero también, por otro lado, hay que recordar que nuestro país, México, vive en más de 68 pueblos indígenas y muchos de ellos cada vez no solamente son desplazados en sus territorios, son discriminados y son despojados de sus propiedades y de sus territorios. Y Ligela, más tengo muchos hablan de los derechos humanos, pero en la práctica no están, ni quieren estar y tienen mucho miedo. Y los que realmente tienen el problema se quedan solos. Hay que cuestionarnos entonces si los partidos políticos están trabajando hacia los temas que permitan el desarrollo integral de los pueblos indígenas y también cuestionar a los que representan a los pueblos indígenas si realmente son coherentes entre lo que dicen y hacen, porque muchos de ellos pues realmente están desde una práctica occidentalizada en una representación política, pero no una representación desde los pueblos originarios, porque la representación de los pueblos originarios implica el consenso, el análisis y sobre todo que existe Macamakwa Bashkanan Titones. Lebet que lehel que ni wala ach yahulubul tumenekos al que ya bachleket la que lo van yakobe basten kuya que hela tumemi mu machme bako tumen wa machme bako mu ya que hela dirán. Pero también tenemos que ver más del 90% de nuestros hermanos se encuentran con graves problemas y cada vez vemos que la escasez de los alimentos y de los espacios para desarrollarse cada vez también no existen las condiciones. Lebet que tenemos que cuestionarnos todos aquellos que nos golpeamos el pecho, que decimos, estamos con nuestros hermanos, estamos luchando hombro a hombro, legislamos por ellos, estamos todos los días pues trabajando de hombro a hombro. Eso también hay que ver desde ese decir si realmente existe una coherencia con la práctica de aquellos que lo dicen y sobre todo verlo. Su cato yale, pues realmente es la bipolaridad. Nuestros pueblos nos han dado mucho, nos han dado cultura, nos han dado la experiencia de la vida en el territorio. Imagín lejela, upek asahile, tushkuyalatone, kaniktukatene, kustal, eso kustaleket lobo, tumene, oye, tianton tulakle, beituna, titulaka macho uikone, tu clique ekmiyah titulaka basho tu bapach basho ay kalkun tikmiatsile upe bakanan taktile kinoba tu melejela letico hos contani tu bapach lejela hasta la milokutalo la crisis ambiental, la crisis política, la crisis cultural tu lakle basho talukaskunti kushtala ek tu clic miatsile chakaho contanil. Bueno, chene chanshista itihan tatishile chansutukila le mas tsikbanata weteristile kinsila aet Hailesh Bernardo Kamal Itza.